Hermanos, ahora nos preparamos para escuchar la palabra de Dios entregada por nuestro hermano Pablo Vega. Adelante, Pablo, es todo tuyo. Bueno, gracias, pastor, por la oportunidad de poder estar acá con mis hermanos. Hemos compartido los días domingos con nuestro hermano de Panquehue. Me encantaría poder ver a mis otros hermanos por acá. Es muy raro para mí poder hablar sin tener a nadie al frente fuera del pastor, porque como saben, siempre me gusta estar haciendo preguntas y como que necesito ese feedback, si no me siento como que estoy hablando solo y me cuesta mucho enseñar cuando no tengo algo de respuesta, ¿ya? Pero bueno, sé que ya es tarde, yo a esta hora ya estoy durmiendo en mi casa, en mi camita, con mi calienta cama, así que por respeto también a mis hermanos quiero compartir algo, más que una predicación, más que una exhortación, es una palabra que me ha estado acompañando este tiempo, de la cual me gustaría hablar un poco y ver superficialmente qué es lo que nos dice un poquito el diccionario y qué podemos aprender brevemente en la palabra de Dios. Y esa palabra la voy a mostrar aquí, espero que me resulte bien todo. Esa palabra la vamos a ver al tiro. Pastor, usted me va guiando si es que se ve bien, ¿ya? Sí, estoy Es bien, la ansiedad. se ve bien. Ansiedad. Ansiedad, esa famosa palabra que yo creo que todos conocen. Y como igual necesito ese feedback, solo si a los hermanos no les complica, el pastor le va a compartir un link. Un link. Déjenme ver si puedo retroceder acá. Perdón. Para los más modernos pueden escanear el código QR con su teléfono o pueden ir a la página www.menti.com y colocan este numerito 6769972. Solo no es importante solamente si lo pueden hacer. O hacer clic en el link que les va a enviar el pastor. ¿Ya? Sí, Y ahí, pero si pueden, van a encontrar unas preguntitas o una encuesta, ya que vamos a ir viendo en vivo la opinión de los hermanos. Y veamos si es que pueden ver esto y pueden ir respondiendo. Y la pregunta que no sé si la ven en pantalla es, ¿has sentido ansiedad alguna vez? ¿Ya? Ya tenemos 2 sí, 4 sí. Miren, vemos si alguien más puede lograr responder. ¿Has sentido ansiedad alguna vez? Quiero que lo piensen y seamos honestos. Y les pediría que todos levantaran la mano el que alguna vez ha sentido ansiedad, pero no los veo. Entonces, por eso ocupo esta herramienta que la ocupamos a veces en mi trabajo, que funciona por lo menos bastante bien. ¿Ya? Hay 5 de los que nos acompañan que han sentido ansiedad alguna vez. Por lo tanto, si vemos un porcentaje, esto es una torta, ya un gráfico de torta, sería el 100% de la gente que pudo responder. Mi querida esposa, ¿has sentido ansiedad alguna vez? Sí, aquí también tengo ya la opinión de ella. Voy a dar un par de segundos más para que puedan conectarse. Pero antes de eso, Pastor. que aquí en el grupo también están respondiendo de manera interna. Hay varios sí, casi todos dicen que sí. Ya, muy bien. Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos esta por último en pantallita. Voy a tener un momento de oración antes. Ya he perdido un poco la costumbre, así que vamos a partir para que el Señor nos guíe con un momento de oración. Padre nuestro, gracias te quiero dar por este ratito que nos has permitido poder abrir nuestros corazones con Heather. Gracias, Señor, por poder tenerla a ella a mi lado, por lo que ha significado en este tiempo, y gracias también porque me da una oportunidad de poder compartir con mis hermanos algo que sentimos, algo que nos pasa, para que juntos podamos ver un poquitito qué es lo que dice la palabra de Dios. Bendice a mis hermanos que están en sus casas, algunos quizás ya acostaditos, otros tomando once, no sé en qué situación estarán cada uno, pero bendícelos. Si hay algún hermano enfermo con preocupaciones, también sé tú con él
llevando nuestras cargas y preocupaciones. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Amén. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, vamos a suponer que casi todos hemos sentido ansiedad alguna vez. A mí siempre esta palabra me ha acompañado mucho en este tiempo porque mi papá siempre me ha dicho de chiquitito que soy muy ansioso. ¿Ya? Es algo que siempre me dice, oye, este cabro, qué ansioso. Él dice otra palabra, no la voy a decir acá, no es mala, pero es como pintoresca, ¿ya? Nunca se queda quieto, siempre está moviendo las piernas y siempre me bautizó con esta palabra, ¿ya? Que era ansioso. Y ahora personalmente he sentido un poco esta palabra, ansiedad, porque viene el bebé. ¿Ya? Y obviamente eso a mí me coloca un poco ansioso, primero porque no sé si es hombre, mujer, yo quiero que sea mujer, el pastor no preguntó, pero estoy ansioso de que sea mujercita, si es hombre lo voy a querer igual, aunque no tanto. Pero también yo siento ansiedad porque tengo ese temor de no sé si va a venir sanito, si no va a venir sanito, de en qué situación va a estar Heather con el parto, bueno, todas las cosas que pasamos los matrimonios cuando viene un bebé en camino. Entonces, suponiendo que todos han sentido ansiedad alguna vez, paso a la segunda pregunta, ¿ya? Dejen acordarme cómo pasaba la segunda pregunta. ¿Qué palabras se te vienen a la cabeza cuando escuchas ansiedad? Y los que pueden responder, le voy a pedir a mi esposa que también se meta. ¿Qué palabras se te vienen a la cabeza cuando escuchas ansiedad? Pueden colocar 3 palabritas en la encuesta que tienen ahí. Y si no, se la pueden tirar al pastor ahí por Facebook, ¿ya? Cuando escuchamos ansiedad, ¿qué se nos viene a la cabeza? Díganme lo que quieran ustedes, ¿eh? Puede ser trabajo, puede ser dolor de guata, puede ser medicamentos, pero ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra ansiedad? Voy a dar unos segunditos. A ver si alguien responde. No veo ninguna respuesta, espero que esté funcionando bien esto. Ya. Miren, acá la palabra que se ve más grande es porque es la más repetida, ¿ok? Nervios. Uno puso baño, ¿ya? Otros pusieron temor, miren, temor va ganando. Temor, miedo, ahora le va ganando miedo, temor, que son sinónimos. Otras palabras es nerviosismo, nervios, inquietud, sobresalto, reacción, algo malo, estrés, transpiración, preocupación, susto, trabajo, inquietud. Increíble, ¿eh? Incertidumbre, ¡uy! Esa palabra, ¿no es cierto? Lo que yo que necesito las cosas lógicas. Pastor, ¿qué más? ¿Alguna palabra diferente? Comida, dicen aquí. Comida. Sí, comer, comida, pánico, despertar, nervio, preocupación, temor, susto, ganas de salir a caminar. El hermano Hugo dice preocupación. Preocupación. Increíble cómo tantas palabras rodean un concepto. Y obviamente me gustaría decirle a los hermanos que después de escuchar este estudio, nunca más van a tener ansiedad. ¿Sienten ansiedad de escuchar lo que voy a decir? Sería maravilloso, ¿no es cierto? Pero no es así. Simplemente quise traer este tema, ¿ya? Y bueno, qué bueno que todos tengamos un pensamiento similar acerca de esto, ¿ya? Déjenme ahora pasar un poco a compartir. Después tenemos otra encuestita más, pero la vamos a hacer después. Vamos a ir al estudio. Ya. Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Vamos a hablar un poco del significado correcto, ¿ya? Porque a veces todos tenemos diferentes conceptos de lo que es
una palabra, porque yo la escuché, porque yo entiendo qué es esto, etcétera. Pero el significado médico correcto de ansiedad, bueno, antes que nada, viene del origen latino la palabra ansietas, para los que les gustan esas cosas. Yo nunca las pesco mucho, pero es una palabra que tiene su origen latino, ¿ya? O del latín, perdón. La ansiedad es una emoción que surge cuando una persona se sienta en peligro, sea real o imaginaria la amenaza. ¿Ok? Estamos hablando del significado de diccionario, del significado médico. Es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro, ya sea este peligro real o imaginario. ¿Ok? ¿Qué otro significado encontramos? Que es una respuesta normal o adaptativa que prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de emergencia. O sea, es una respuesta física y emocional que hace el cuerpo preparándonos para una situación de emergencia. Tercero, es una emoción común como el miedo o la felicidad. La ansiedad en este sentido es necesaria para sobrevivir ante ciertos riesgos que ya ponen a la persona en alerta. Otra significación es una inclinación de temor o miedo sobre lo que está por venir. Resumiendo, el cuerpo se prepara a través de la ansiedad, generando cierta reacción física y mental para prepararnos para lo que viene. Y estuve leyendo un poco, obviamente yo no soy doctor ni nada, entonces lo que le estoy diciendo es lo que leí, que una de las cosas que más genera la ansiedad es adrenalina, y esta adrenalina se manifiesta de muchas formas preparando nuestro cuerpo, ya sea a veces aumentando la temperatura corporal para cerrar los poros, para impedir que entren más cosas a nuestro cuerpo. También aumenta con la adrenalina nuestra tensión, por lo tanto nos sentimos que todo es más lento o es más grande de lo que es porque está nuestro cuerpo como un gatito ahí a punto de atacar. Nuestro corazón también se agita para preparar en caso de que haya que arrancar o mover, pero todas estas cosas que nosotros pensamos como sudor, como transpiración, como que el corazón nos late, es porque la ansiedad, este sistema que tenemos de forma natural, nos prepara para algo. Para ir al baño, como dicen algunos, también puede ser, ¿ya? Pero eso es lo que significa ansiedad. No sé si para usted le sorprende o no el significado de que en el fondo es una emoción que es normal y que todos han sentido o van a sentir en alguna ocasión. Porque todos hemos tenido que enfrentar miedo. Por ejemplo, en el temblor del otro día, no veo ninguna manito levantada, pero espero, me lo voy a imaginar mentalmente. Eh, ¿Alguien sintió ansiedad de saber si venía un terremoto grande o era algo chiquitito? Quizás usted llegó y se sentó y uno empezó así, a ver, y como que uno siente que el oído se le agranda, ¿no es cierto?, para escuchar el sonido del temblor, ¿no es cierto? Y como que el corazón empieza a latir un poquito más rápido. Ahí me están colocando un dedito. Y algunos empiezan a transpirar. Mi hijo mayor, Dante, se coloca muy tenso. Y es porque en el fondo estamos preparados por si viene el terremoto para agarrar a los hijos, salir para afuera y encontrar lo que más podamos. Entonces, es una situación de ansiedad. Por lo tanto, si usted no tuvo ansiedad el otro día en el temblor, mi querida esposa sí tuvo ansiedad, yo tuve un poquito, porque como soy ya, me hago el macho y el ahí, no, así amor, va a pasar, pero igual estaba un poquito ansioso. Pero eso es lo que es la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas físicos y mentales de la ansiedad? Sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Es una sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Obviamente, cuando sentimos que algo malo, tenemos esa sensación como de pánico, ¿no es cierto? Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores y tener problemas para conciliar el sueño, lo cual es obvio porque estamos en un estado de alerta. Hay muchos más síntomas, yo puse aquí reducidos para no alargarme mucho. ¿Se entiende? A ver, levante la mano en su casa. Yo voy a cerrar los ojos y voy a poder ver sus manitos
Ahí arriba. El pastor me coloca el dedito, sabe que necesito la respuesta. Muy bien. Vamos entonces a la otra encuesta. Encuesta 2. ¿Ok? El pastor envía el link. Si usted puede, le saca con su camarita una foto del código QR y lo va a llevar también a la encuesta. Si no, responde ahí en Facebook, más fácil todavía. ¿Ok? Y ahí abre. Me voy a mover a la encuesta al tiro. Déjenme, mientras ustedes se meten, yo voy a tratar de compartir la encuesta. Ojalá que se hayan podido meter algunos. Ya. Y viene la pregunta acá, espero que la hayan podido responder. ¿Es pecado sentir angustia? Y en realidad aquí se me quedó la palabra, era ansiedad, ¿ya? Yo siempre la confundo mucho cuando hablo de una, pero aquí estamos hablando de ansiedad. ¿Es pecado sentir ansiedad? Olvídense de angustia, ansiedad estamos hablando. El que escribió acá escribió mal, que fui yo. Voy a dar un poquito más de tiempo. ¿Es pecado sentir ansiedad? Estamos hablando de que estamos sintiendo miedo, de que estamos preocupándonos por algo que va a venir, un evento que se nos viene encima. Así que piense bien su respuesta. Acuérdese que está siendo juzgado por el pastor acá, que está anotando todas las respuestas. ¿Alguien más se pudo conectar? Pastor, ¿tiene alguna respuesta en Facebook? No te dejo meterte. Sí, es que no me ha podido entrar la encuesta en el Facebook, así que por eso deben haber pocos. Pero aquí la respuesta en el grupo me dice, la pregunta es ¿pecado sentir angustia? O ansiedad, perdón. Sí, es pecado sentir ansiedad. Me parece que por lo menos veo que son puros no. Ok. Tengo varios no que dicen que no, que no es pecado sentir ansiedad. Sí, a veces cuando nosotros no entendemos bien los términos de las cosas, es fácil emitir un juicio y podríamos decir, oh, esta persona siente ansiedad, es que no confía en Dios, es un pecador. Pues podemos estar en lo correcto, ¿no es cierto? Pero según lo que hemos entendido de ansiedad, la pregunta ¿es pecado sentir esta ansiedad? Voy a pasar a la siguiente pregunta porque ya hubieron 5 respuestas y para no demorar mucho. ¿Jesucristo sintió angustia o ansiedad? No sé por qué escribí angustia las 2 veces. ¿Jesucristo sintió ansiedad? Tengo un sí. Eso, muy bien. 3 sí. Vamos a ver si alguien más se atreve a responder. A veces es difícil tratar de interpretar lo que sintió una persona, porque tendríamos que estar en el lugar de la otra persona, ¿no es cierto? Eh, para poder saber bien, porque a veces las cosas no reflejan lo que de verdad se sentía, y aquí estamos haciendo una suposición, y quiero que eso quede claro. Yo no voy a enseñar acerca de la ansiedad de Jesucristo o algo, porque es una interpretación, ¿ok? Para que no quede como un dogma o algo así. Bueno, lamentablemente todos dijeron que sí, no hubo ningún tema de discusión, parece que era muy obvio el estudio, así que pastor, eso ha sido todo por hoy día. No. Ok, todos están de acuerdo en que Jesucristo sintió ansiedad. ¿Y cuándo sintió esa ansiedad? Yo creo que si respondieron con tanta seguridad, es porque deben acordarse muy bien de cuándo fue. Ya no hay más encuestas, así que ahora vamos a ir con el estudio para seguir. Primero quiero que leamos, ahí está en pantalla, Hebreos 4:15.
Ya dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ya? Esto es un versículo que conocemos de memoria. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero que guarden este versículo en su cabecita, porque los vamos a estar recopilando. ¿Ok? Y puse la cita adelante por si no tienen la Biblia a mano, por si están con el teléfono y no tienen su Biblia, pero vamos a leer Mateo 26, del 36 al 45. Voy a leer yo brevemente, usted puede acompañar. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Recordemos que acá él estaba a punto de pasar por todo el dolor físico y espiritual más grande que iba a sufrir él, ¿no es cierto? Estaba a punto de ser crucificado. Y le dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, lloro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. O sea, acá no fue algo pequeño. Si la Biblia coloca esta colita, ¿no es cierto? Esta palabra es porque de verdad él estaba muy angustiado y estaba muy entristecido. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. A veces se nos olvida que Jesucristo también era un hombre y que Jesucristo estaba sujeto a este cuerpo y a las emociones de un cuerpo tal como estamos nosotros. Sentir miedo, sentir enojo, sentir amor, obviamente, y estaba atado también al sueño, a la comida y a tantas otras cosas. Y aquí vemos que él estaba triste, como dice el 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, porque era entrada la noche. Suponemos que Jesús no podía dormir porque estaba con esta ansiedad, con esta angustia, con esta tristeza, con este temor de lo que venía, porque él sabía lo que venía. No es como nosotros que él tenía una incertidumbre, él sabía lo que venía, sabía que tenía un momento de sufrimiento físico, pero además un momento donde iba a separarse de su padre. Y eso de no saber cómo iba a ser esa sensación, porque él nunca había estado separado de su padre, él nunca había pecado. Entonces, esa incertidumbre, que sí era el hecho de saber qué iba a pasar o cómo se iba a sentir al estar separado de su padre, vemos que le causó esta tristeza, esta pena, este dolor hasta la muerte. Versículo 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Ya? Más adelante sabemos que fue donde los discípulos lo encontró nuevamente durmiendo y después él finalmente los dejó que durmieran. Vemos que acá él pasó un momento de angustia intensa, de temor, de mucho miedo. En el pasaje paralelo en Lucas 22, inclusive nos habla de cómo se le manifestó físicamente esto. En Lucas 22, versículo 39, versículo 42 en adelante, Lucas 22, 42, diciendo, Padre mío, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, 44. Y estando en agonía, o sea, él estaba tan mal físicamente, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, él tuvo una reacción física a esto que estaba sintiendo internamente. Algunos estudiosos dicen que eso, lo que le pasó, la gota de sangre, se llamaba hematodrosis o hemahidrosis, algo así, perdonen.
Está media chica la letra. Que es una mezcla real de sangre y sudor que se puede producir en casos de extrema angustia, tensión o sensibilidad. ¿Ya? ¿Y quién nos da este dato? Lucas, que era el médico, ¿no es cierto? El que más conocía el tema, él quiso hacer hincapié en esta sensación. Otro versículo, se lo dejo aquí en pantalla. Juan 12:27, esto era cuando él estaba hablando acerca de la muerte, de su propia muerte. Dice, ahora está turbada, otra traducción dice angustiada, otra traducción dice ansiosa mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Queda claro que Cristo tuvo un tipo de ansiedad por esta situación tan terrible. Por lo menos yo lo puedo interpretar que sí. Vemos que él tiene temor, tuvo angustia, vemos que él sudó, vemos que él lloró, ¿no es cierto? Vemos que su cuerpo reaccionó porque iba a pasar algo que, aunque él sabía lo que venía como hombre, no sabía cómo se iba a sentir. Entonces, si sabemos que tenemos, como dice, un sumo sacerdote que sufrió todo igual que nosotros, si yo tuve ansiedad, él tuvo ansiedad, pero sin pecado, la pregunta es, ¿cuándo la ansiedad se convierte en algo malo? Usted me puede responder en su mente. ¿Cuándo la ansiedad me convierte en alguien ansioso, como me dice mi padre con cariño? ¿O lo convierte usted en alguien ansioso? Y aquí vamos a tratar de hacerlo de la forma más rápida posible, ¿ya? Técnicamente, la ansiedad es una reacción normal, una emoción, pero ¿cuándo se convierte en algo malo? Cuando médicamente se convierte en un trastorno de ansiedad, ¿ya? Y el trastorno de ansiedad se cataloga cuando la persona sufre miedos o temores excesivos, intensos y permanentes a situaciones diarias, situaciones inexistentes o exageradas. ¿Usted ha sentido ansiedad porque no puede dormir? Le pregunto a usted. ¿Han tenido ansiedad cuando se sube una escalera eléctrica o cuando se mete a un ascensor, que pueden ser situaciones diarias? ¿Por qué sentimos esta ansiedad? Porque nuestra mente, nuestro cuerpo, lo cataloga como un miedo venidero, como una situación peligrosa, y eso hace que nuestro cuerpo, al final, como son situaciones diarias, esté constantemente con esta sensación de ansiedad que es transpirar, dolor de guata, corazón que palpita, que estoy más alerta, que me dan ganas de comer, ¿no es cierto? Porque toda esta inyección de adrenalina hace que mi cuerpo funcione más rápido. Espero que se entienda, me gustaría poder preguntarle acá a saber si se entiende o no. Pero ahí es cuando la ansiedad físicamente se convierte en un trastorno, porque yo siento miedo de cosas que no debería sentir miedo, ¿ya? Porque obviamente, si viene un temblor, si estoy durmiendo en la cama y escucho un ruido en el patio, obviamente siento ansiedad porque no sé si es un perro, un gato o un ladrón que me está robando todo. Pero cuando uno tiene miedo por cosas inexistentes que no deberían darte miedo, es porque ya hay un trastorno en tu ansiedad. Esto es mucho más profundo de lo que le estoy diciendo. Yo estoy tratando de, como le decía, hacer un pequeño baño para que entendamos. Datos. Se estima que el 10% de la población mundial es afectado por estos desórdenes o trastornos. 10%, ¿ya? Como se les conoce hoy día en el área de salud. Hay otro estudio más moderno que dice que 1 de cada 5 sufre de estados de ansiedad o de depresión que son provocadas por esta ansiedad. 1 de cada 5. Pastor, si somos 100 en nuestra iglesia, usted que es muy buen matemático, ¿cuántos sufrirían de trastorno de ansiedad? 20. Gracias, pastor, que no me vio. 20. 20.
¿Esto excluirá a los cristianos? ¿Qué cree, pastor? Respóndame. ¿Estos trastornos de ansiedad son solamente para los no cristianos? Usted que conoce a más hermanos que yo y los conoce más en profundidad. Conociéndome a mí, primeramente, sí, todos sufrimos de estos momentos de ansiedad en diferentes circunstancias. Exacto, y como le decimos, sentirlo en ocasiones cuando corresponde es tanto como el enojo. Por ejemplo, uno puede sentir enojo, Jesucristo sintió enojo, pero cuando uno vive en constante estado de enojo, cuando se pone el sol sobre nuestro enojo, ya pasa a ser un trastorno o algo malo, trastorno. Puse yo trastorno, parece que trastorno, ya, yo escribí mal. Y genera muchos tipos de problemas. Por ejemplo, los trastornos de pánico o crisis de pánico, las fobias, fobias a la multitud, fobias a tantas cosas, mutismo selectivo, que estaba leyendo que es muy común, que esta ansiedad hace que no te puedas comunicar con la gente porque te da miedo la reacción de la gente y te provoca ansiedad, entonces prefieres en ciertas ocasiones aislarte y quedarte como en mute, ¿ya? Agorafobia, que lo leí y ya no me acuerdo qué era, y había muchas, un listado gigante, gigante de cosas que provocan la ansiedad. Estaba leyendo que la ansiedad es la enfermedad mental más común que está sufriendo la gente en la actualidad. Y les pregunto, ¿acaso esta misma situación de la pandemia no nos provoca ansiedad? ¿No estamos constantemente con el miedo a saber si me voy a contagiar, si se va a contagiar mis hijos, mi señora, si voy a perder el trabajo mañana, si voy a poder llegar a fin de mes porque no tengo plata para llenar la olla? O sea, todas estas cosas están provocando un estado de ansiedad gigante en nosotros, justificado o no justificado. Bueno, yo creo que eso lo sabe cada uno y por sobre todo lo sabe el Señor, pero quizás es bueno entender esta enfermedad para quizás algún día poder bíblicamente entrar en ella, ¿no es cierto? Y poder quizás combatirla de una forma más bíblica y más completa. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? Y como les digo, esto es algo, un pensamiento, una pequeña aplicación, pero en ningún momento pretendo que sea una solución, porque si no, si sería tan fácil, ¿no es cierto? Sería, podríamos vender este video y ganaríamos mucha platita. 1 Corintios 10:13. Primero tenemos que entender esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La ansiedad la podemos pensar como una tentación. ¿Jesucristo la sintió? Sí. ¿Se dejó llevar por la ansiedad? No. Igual que la tentación, ¿no es cierto? Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Hay alguna forma de enfrentar la ansiedad? Tiene que haber, ¿no es cierto? Particularmente, voy a dejar de compartir pantalla, esto lo voy a leer yo nomás ahora, para que me puedan ver la cara. No sé. ¿Me ven igual? Ah, ya. Obviamente vemos que el ejemplo de Jesucristo es el ejemplo que debemos seguir en toda índole. Y Jesucristo, que fue aquel sumo sacerdote que estuvo sometido a todo, él venció esta ansiedad y la venció haciendo cosas prácticas, porque lo primero que podríamos decir, hermano, tenga fe, confía en Dios. Y sería eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo Jesucristo? Y voy a tratar aquí de avanzar lo más posible porque ya me queda poquito tiempo. Marcos 4, 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Ojalá me puedan acompañar. Marcos 4. Y espero más que nada que puedan tener esto para que después lo analicen y lo puedan estudiar en su casita. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Ya? Voy a leer el 37. Jesús ya sabemos que estaba en la barca.
Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús, pastor? Durmiendo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se estaba moviendo el barco? Para allá, para acá. Imagínense cómo estaría yo o cómo estaría el pastor. No, el pastor no, cómo estaría el hermano Hugo que le tiene miedo al agua porque no sabe nadar. Imagínense cómo estaría ahí con el bote para allá. Él dice que el barco ya estaba, el agua se estaba rebalsando, se estaba negando. ¿Jesucristo sintió ansiedad en ese minuto? Según lo que vemos en este pasaje. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo. Yo no me imagino alguien con ansiedad durmiendo. Entonces, Jesucristo no sintió ansiedad en todas las situaciones. La única que podríamos pensar que él sintió ansiedad fue cuando estaba en el Gólgota a punto de sufrir algo que él sabía que iba a ser terrible, que él sabía que lo iba a separar de Dios, que era para él el dolor más grande. Pero acá, ¿por qué Jesucristo no mostró síntomas de ansiedad? Yo creo que es fácil. Primero, porque él sabía el plan de Dios. Él tenía clarito que él no iba a morir ahí, ¿no es cierto? Y para él era una convicción 100%. O sea, él sabía, yo no me voy a morir, esto es algo que me está haciendo dormir más fácil porque es como una cunita. ¿Y qué otra cosa sabía? Sabía el poder que tenía él. Y que si él quería se levantaba y podía hacer parar al mar. Entonces, Jesucristo sabía cuando la situación era real y podía sentir angustia, pero también sabía cuando era una situación ficticia y no debía sentir angustia. No sé si se entiende. Acá él conocía el plan de Dios y conocía las promesas de Dios. Lo tenía clarito, ¿no es cierto? Porque él tenía un plan, Dios Padre. Y también él sabía que él tenía el poder para que esta situación quedara hasta ahí. Mateo 6:25, como para complementar, Mateo 6:25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién nos enseña esto? Que tenemos que elegir nuestras angustias o nuestras ansiedades. No me debo colocar ansioso por las cosas que no valen la pena colocarse ansioso. Si yo me coloco ansioso porque quiero crecer, como dice acá, o porque quiero llenar mis aposentos con comida, con lo que sea, bueno, tengo que preguntarme, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Dios promete sustento a sus hijos? ¿Dios promete protección a sus hijos? ¿Dios tiene un plan para mi vida que me hace saber que esta situación no es algo que me va a afectar? Yo creo, y espero no equivocarme, que Dios no me va a dejar morir de hambre, porque Dios me va a sustentar, porque lo está diciendo acá, de alguna forma, quizás no de una forma abundante, quizás a veces va a ser solamente lo necesario, como explicaba el pastor, para el día a día, pero Dios me va a proveer. Cuando yo puedo asimilar ese plan de Dios y puedo confiar en sus promesas, voy a entender y poder separar cuándo es una situación real de ansiedad, cuándo es algo ficticio que estoy yo con mi mente forzando a sentir la ansiedad. Juan 12:28. Voy a pasar a la próxima ya. Como le digo, podríamos hablar mucho más de esto, pero quizás algún día el pastor puede profundizar. Juan 12:28. Dice, Padre, ahí está. Sí. Padre, glorifica tu nombre.
entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. A esto, acá estaba Jesús anunciando su muerte. Jesús estaba ya, como dice acá, en el 27, ahora está turbada mi alma. Estaba pasando por este momento de ansiedad. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo cuando estaba pasando por esto? Es muy fácil. ¿Qué dice? Padre, glorifica tu nombre. Él, en esta situación, lo primero que hizo fue buscar glorificar el nombre de Dios. Y puede parecer súper fácil, pero nosotros podemos glorificar a Dios en medio del dolor. ¿Podemos glorificar a Dios con nuestro sufrimiento? O sea, si estamos hoy día conectados acá es porque no estamos dejando que esta situación nos gane. Y estamos glorificando a Dios en medio del sufrimiento. ¿No es cierto? Aún estando en este sufrimiento, Jesucristo, Él no buscó lo suyo propio, sino que buscó que el nombre de Dios sea glorificado. Tal como lo hizo el apóstol Pablo, a través de su sufrimiento, buscó cómo glorificar a Dios. Y aunque puede parecer fácil, el ejercicio requiere mucha disciplina y mucho conocimiento de la Biblia. El versículo que me gusta a mí, porque me hace tratar de hacer las cosas mejor cuando no quiero hacerlas bien, es 1 Corintios 10:31. Aunque quizás está enfocado contexto en otra cosa, pero el concepto es el mismo. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Si estás pasando por un momento de verdad, que es un momento válido de ansiedad, entonces puedes glorificar a Dios a través de ese momento de necesidad, de temor, de dolor. ¿Por qué? Porque es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y si lo hizo el Señor Jesucristo es porque es digno de imitar y porque quizás es una forma de evitarte esta ansiedad. Mateo 26:39. Yo creo que aquí está la más clara, la más fácil y la más rápida de imitar, ¿ya? Y obviamente no la voy a leer completa, pero dice, yendo un poco adelante, se postró orando, ¿ya? Dice, otra vez fue, lloró, en el versículo 42. Y después vemos que en el 43, 44, nuevamente oró. En los pasajes paralelos nos dice que oró intensamente. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en medio de su angustia, de su ansiedad? Fácil. Oró a Dios. No buscó el amparo de sus amigos, no buscó la meditación, no buscó algún tipo de hierbita que le sirviera. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Oró, no se le quitó, oró, no se le quitó, oró por tercera vez y después, ¿qué hizo él? Aceptó la voluntad de Dios y siguió adelante con el plan de Dios. Entonces, el consejo más práctico que encontramos dentro de la actitud de Jesucristo es que a pesar de que Él era Dios, ¿no es cierto? Y esto a veces se cuestiona aquí la Trinidad, bueno, el pastor sabe, pero aquí vemos cómo esto que hizo Él nos enseña, aunque Él era perfecto, en las situaciones de angustia, de ansiedad, lo que hay que hacer es orar. Y mientras más fuerte la ansiedad, más fuerte la oración, ¿ya? Y vemos que él no oró así religiosamente como diciendo, oh Dios mío, según las apocalípticas, genéticas de no sé qué cosa, estoy buscando palabras religiosas, no me sale ninguna, soy muy carnal. Él no oró de forma religiosa, él volcó su emoción, él abrió su corazón, porque él de verdad le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, aunque él sabía que no era posible, pero él le abrió el corazón. Cuando usted ora, quizá usted le tiene miedo de decir al Señor, Señor, soy ansioso, porque usted dice, pucha, el Señor va a pensar que soy un pecador. Pero el Señor sabe. Usted ábrale el corazón. Dígale la verdad.
Porque si no somos capaces de abrir nuestra alma ante Dios, entonces nuestra oración no va a ser bien recibida. Y por último, Mateo 26:42, lo leímos, Él se sometió a la voluntad de Dios en medio de su sufrimiento. Y a veces es lo que no queremos. Pensamos que como cristiano no tengo que pasar necesidad, no tengo que pasar enfermedad, no tengo que pasar angustia, pero a veces es la voluntad de Dios. Cuando uno acata la voluntad de Dios, eso trae paz. Igual te va a doler, igual te va a costar, pero ya no tienes esa ansiedad, porque tú ya acabaste con la incertidumbre y tú sabes ya, no hay incertidumbre, porque Dios ya me mostró que tengo que pasar este sufrimiento, tengo que pasar este momento, y va a ser que pueda seguir adelante, tal como Jesucristo. Jesucristo igual sufrió en la cruz, sufrió física, mentalmente, pero ya no la vemos con esa ansiedad, con esa angustia, lo vemos con dolor, sí, pero acabó con esa ansiedad porque aceptó la voluntad de Dios. Juan 16:33. Con esto estoy terminando, hermanos. Me demoré poquitito, no, si no me demoré tanto. No. La entrevista del pastor fue la larga, si yo no traté de... Mira, no sé si fueron 25 minutos, yo creo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. En el mundo tendremos aflicción, sí, tendremos aflicción, pero Cristo ha vencido al mundo y Él nos puede dar la paz. O sea, entendamos que aflicción vamos a pasar, y si tenemos esa ansiedad porque no quiero sufrir aflicción, voy a tener un trastorno de ansiedad porque voy a estar sufriendo cada día. Pero si yo asimilo que la voy a pasar mal en algunos momentos, que la voy a sufrir y que me va a costar, le pido a Jesucristo que me traiga paz y que me ayude a aceptar ese hecho y me quita esa ansiedad. Y voy a terminar con un versículo, que lo tengo acá, espérenme. Juan 14, 23 al 27. Si usted tiene su Biblia, me acompaña, y con esto voy a dejar al pastor para que ore para terminar el estudio. Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuándo vendrá el Padre? Cuando guardamos su palabra, ¿no es cierto? Hará morada con nosotros. Y el 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Hermano, la paz está en nosotros si Cristo tiene morada en tu vida. A veces nuestras cosas, miedos, tapan esa relación, esa comunión con Dios. Pero tenemos que recordar que el príncipe de paz está en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos esa paz interior que a veces las situaciones la apañan, la empañan, la ensucian, pero tenemos a Cristo que es el príncipe de paz. Y como le digo, es una lucha, es un conflicto diario, pero por lo menos busquemos este ejemplo, estudiémoslo en casa con mayor profundidad, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, venció, además del pecado, también venció la angustia, también venció la ansiedad. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Pastor, por favor. Amén. Gracias, hermano Pablo, por la palabra entregada, por la enseñanza tan propicia para nuestros tiempos y para nuestros días.